Es tiempo de que la iglesia ocupe el lugar que le corresponde. Es tiempo de que la iglesia actúe con la autoridad de Dios. Es tiempo de una reforma apostólica. Misión Cristiana El Calvario desde la ciudad de Guatemala presenta al apóstol Abraham Castillo con un mensaje de poder para la iglesia de hoy. Gracias a Dios estamos nuevamente con ustedes con el propósito de compartir lo que el Señor ha estado mostrando y ampliando la revelación que el Señor nos ha estado dando. Es una bendición el escuchar lo que cada programa de reforma apostólica está produciendo y poder escuchar testimonios de las mismas personas que están teniendo la experiencia con el Señor. Me gozo mucho de ver cómo el Señor se ha estado moviendo y manifestando y de cómo el Señor está guiando a su pueblo a obedecer y hacer las cosas que el Señor ha dicho. Gracias a Dios por su presencia. Estos días estuvimos reunidos con asistencia apostólica para orar, para conocer lo que el Señor realmente quiere para este congreso que será en marzo del 12 al 15, y quiero decirles que está tremendo lo que el Señor ha mostrado. Es glorioso la dimensión que el Señor quiere pasar a la misión a través de este congreso. Así que no se la pierda, y los que ya han determinado venir, sepan que vendrán a ver la gloria de Dios. Así que los que no se han determinado venir y no se han inscrito, háganlo para que experimenten el poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos también participando de una bendición con la iglesia de Puerto Barrios, un tiempo de comunión muy lindo, una iglesia que está pujante, creciendo en todo sentido, así que gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en Puerto Barrios. Gracias a Dios tenemos ya a Maribel de Chilpancingo, al pastor Jacobo y Marleni en El Chal, a Edith en Costera Diamante, al pastor Francisco Lovelo en Villavicencio, a Leslie Castro de Acapulco, a Radio Manantial. Agradecemos a los hermanos de Poptún que están transmitiendo a través de esta emisora para todo ese sector, a nivel para los pastores, para los hermanos, y gracias a Dios por esta bendición. Tenemos también a Radio Fresca Unción, que es por internet, y esa llega a todo el mundo, está bendiciendo a todas las naciones, así que los que no puedan verlo por su trabajo, lo están escuchando a través de la radio Manantial como de la radio Melchor de Mencos. Y también está siendo transmitido por la radio Nueva Vida, ahora le han puesto ese nombre, en Sutijá. Así que bendiciones, Dios les bendiga grandemente. Tenemos también al hermano Orlando y Eli en Poptún, bendiciones. A la hermana Aurora Romero en Acapulco. Tenemos al apóstol David Castellanos también de Acapulco, a Ana Aguilar. Tenemos a hermana Carmen Palma, bendiciones también. A hermano Pedro Gonón y familia, y aquí en Mazatenango, a la hermana Mavi Macías de Costera Diamante, al hermano William Hernández allá en Villavicencio, y al pastor Eduardo García en Acapulco. Bendiciones, es mucha alegría el saber que estemos juntos como familia disfrutando de esta bendición y de esta presencia del Señor. Es algo hermoso, estamos expectantes, y para serles franco, lo que el Señor ha mostrado ya
quisiera que el Congreso estuviera en plena acción para transmitir lo que el Espíritu Santo quiere decirle a Misión Cristiana el Calvario. Es algo bello y hermoso. Prepare su corazón, el Espíritu Santo está despertando hambre, sed de Dios, y tendremos un tiempo bellísimo en la presencia del Señor. Véngase preparado espiritualmente, emocionalmente, físicamente, para que nada le estorbe y juntos disfrutemos de esa presencia del Señor. Aprovecho a decirles algo antes de iniciar la conferencia de hoy o la revelación de hoy. Los hermanos que vengan, ya sea del extranjero o aquí mismo de Guatemala, cuando vengan el día lunes, pueden inscribirse o pueden recoger su papelería de los que ya se inscribieron también el día lunes en la tarde, para que el día martes ya no tengan que hacer la fila, sino de una vez ya recoger su papelería. Habrá personal el día lunes por la tarde donde ya pueden recoger su papelería y favor nombrar a una persona. Un ejemplo, los que son de Acapulco, de la iglesia del pastor David, recoger la de todos y así repartírselos. Y lo mismo de las diferentes congregaciones, para que ya el día martes ya no tengan que hacer filas, sino puedan ingresar al salón con toda libertad. Esto no es solo para los extranjeros, sino todo aquel hermano que venga del interior del país, también aquí de la capital, lo podrá hacer. Mejor si nombran una persona para no tener toda la aglomeración de personas y ella que se dedique a entregarle al resto de las personas su inscripción y todo lo demás. Así que adelante, bendiciones. Creo que tendremos un congreso hermosísimo y yo de verdad ya estoy emocionado y como dijo alguien, ya me hierve la sangre de la emoción de compartir lo que Dios ha mostrado para este congreso. Gracias a Dios tenemos al pastor Juan Ramírez. Bendiciones, Dios te bendiga, pastor Juan. Profeta Ronnie Pineda. Tenemos también a Derly Ladino de Villavicencio. Dios te bendiga, Derly. Gustavo de Acapulco. Dios te bendiga. El pastor Jorge Piña de Tenango del Valle. A Familias Solares, bendiciones. De la sede central tenemos a Alejandro de Bogotá. Alex Martín y a Eliana, bendiciones. Al pastor Juan Moro del barrio San Juan. Al apóstol Henry. Y dio bendiciones allá en Bogotá, apóstol Henry. Y hemos estado recibiendo tus comentarios y nos hemos gozado de lo que Dios está haciendo en Colombia. Bendiciones. Erika de Costera Diamante, Omar Liscano, bendiciones. Al pastor Ángel también allá en Acapulco, a Sandy López de Chilpancingo, a Diana de Acapulco, nos gozamos mucho. Ronnie de Mazatenango, bendiciones. Es hermoso saber esto porque, como dije, me siento en familia y cuando estoy compartiendo lo que el Señor nos ha dado, sé que lo estoy haciendo a una familia llamada Misión Cristiana el Calvario. Por eso es muy importante para mí el saber quiénes están conectados. Hay otros hermanos que nos han dicho, yo me conecto pero no me comunico, pero estoy ahí. Y les he preguntado qué es lo que se ha dado y me han dicho justamente lo que se ha dado. Así que gracias a Dios por aquellos hermanos que se conectan, pero que por alguna razón no se comunican, pero están viendo y escuchando Reforma Apostólica. Y ya, como dije, a través de las emisoras estamos llegando hacia todo el mundo a modo de que cada uno pueda escuchar lo que Dios ha estado mostrando y es una bendición muy fuerte, muy importante. Además, la transmisión que cada iglesia en algunos lugares ha estado pasando Reforma Apostólica a la iglesia y ya nos han enviado videos
donde están, o fotos donde están precisamente pasando reforma apostólica. ¡Qué bendición! Tenemos al profeta César allá en Puerto Barrios, al pastor Abraham Celada en Waukegan, al hermano Carlos de Costera Diamante, a la hermana Ana Luisa. Bendiciones, Ana Luisa. Qué hermoso es ver que Dios te esté bendiciendo también. La hermana Miriam Ayala, ella es de la sede central. El profeta Wilson allá en New Jersey. Leti de Melchor. Tenemos al hermano Maudías de Costera Diamante, al pastor Justo Bravo aquí en Villanueva, al pastor Giovanni Castellanos y allá aquí en esta parte del área de Zacapa. Bendiciones, Dios les bendiga. Y Anit de Villavicencio, qué bendición. Saludos a los hermanos de Manzanotal, pastor Giovanni. Qué alegría es saber lo que Dios está mostrando y hablando. Quiero hoy continuar con lo que el Señor ha venido mostrando y que ha venido hablando sobre la importancia de cuidar con mucho celo la familia. Hablábamos sobre una familia preparando a una generación. La familia, precisamente el instrumento de Dios para preparar las nuevas generaciones. Estuvimos hablando sobre cómo fue que el Señor protegió a su pueblo a pesar de que Balac instruía a Balaam a que maldijera al pueblo. Y viene Balaam y descubrió algo muy importante para nosotros, que lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir, ni a personas, ni a su diseño, ni a nada. Aunque el brujo más fuerte, no hay poder más grande que el poder de Dios y que la bendición de Dios. Balaam comprobó eso y dijo, no puedo bendecir. Pero el asunto está que no solo debemos de conformarnos en que somos bendecidos por Dios, sino el peligro está en que sí podemos ser sacados del diseño. Sí podemos ser distorsionados del diseño y entender otra cosa del diseño. Entonces no es el diseño el que falla, sino somos nosotros los que permitimos que el enemigo nos saque. Precisamente para que no se realice y no se lleve a cabo el diseño. Estuvimos también hablando sobre la importancia de que cuidáramos sobre esto. Y vimos la astucia de Balaam. Vimos qué fue lo que Balaam aconsejó y llevó al pueblo. Balaam, por ejemplo, nos dice aquí en Números 31:16, he aquí, Números 31:16, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová, en lo tocante a Baal-peor, de lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Ahora, escuche bien, Balaam se dio cuenta que no pudo maldecir al pueblo, pero sí aconsejó a Balac. ¿Cuál fue el consejo de Balaam a Balac? Introduce mujeres y lleva mujeres moabitas de Baal-peor para que estos vengan a sus fiestas y aquí se mezclen. Y dice en Números 25:1 que moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab que quedaba en Baal-peor. Justamente lo que le aconsejó Balaam a Balac. Balaam le dice, mira, este pueblo no se puede maldecir porque Dios está de por medio. Dios lo está protegiendo. Dios está cumpliendo su pacto de guardarlo. El asunto era que Dios estaba cumpliendo su pacto, pero el pueblo no estaba cumpliendo su responsabilidad de cuidarse. Y por eso fue sacado.
Y la astucia de Balaam es esa, precisamente de que se introdujeran mujeres extranjeras fuera del diseño, fuera del propósito de Dios, para que el pueblo de Israel se mezclara con ellas, porque al mezclarse con ellas, venía y adoraba los dioses de estas mujeres. Empezaba a adorar a los dioses de los moabitas. No era solo la mezcla y que se casaran con mujeres extranjeras. El problema era que adoptaban las costumbres de otros pueblos y perdían el diseño. Y Dios es sumamente celoso con el diseño que Él ha establecido. Y a eso cualquier mezcla que haya le llama fornicación. Y en este caso, por haberse mezclado con las hijas de Moab, dice fornicaron y se prostituyeron e hicieron todo lo malo delante del Señor. Si nosotros vamos y revisamos en el Salmo 106, versículo 34 al 36, vuelvo a dar este pasaje, Salmo 106 y versículo 34 al 36. ¿Qué hizo el pueblo del Señor? Dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dio. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Ese fue el problema. No solo se mezclaron con las moabitas, sino dice que aprendieron sus obras. ¿Y qué más? Aprendieron sus obras que enseñaba que realmente, dice, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Aprendieron a adorar otros ídolos, el cual el Señor había dicho, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El asunto era que se mezclaron ya no en hacer las obras que Jehová había dicho, sino ahora se mezclaron en las obras que las moabitas estaban haciendo para sus ídolos. En otras palabras, era un pueblo que había abandonado a Dios. Y si usted sigue leyendo todo ese pasaje del libro de los Salmos, se va a dar cuenta de la gravedad del pecado del pueblo de Israel en contra de Dios. Y a eso Dios le llama fornicación. A eso Dios le llama que le dejaron y se prostituyeron. En otras palabras, se corrompieron. Dejaron a Dios, ¿para qué? Para hacer las obras de los moabitas. Y este es el problema. Cuando adoptamos cosas que no son del Señor y que no son del diseño, empezamos a practicar sus obras. ¿Por qué el Señor nos está previendo de esto? Porque Él quiere presentarnos ante Él como una iglesia santa, gloriosa y sin mancha y sin arruga. Pero no está esperando hasta que las cosas nos pasen para decirnos lo que debemos hacer. Como dijera alguien, nos está precisamente hablando como el papá le dice a su hija pequeña, hija, no debes de prostituirte, ni debes de afectarte, ni debes de permitir esto y esto. O sea, le está previniendo que las cosas no pasen. Hay papás que les dicen a sus hijas, por ejemplo, antes de tiempo, hija, no es bueno que estés en un lugar oscuro, en un lugar solo. Tú eres una mujer muy madura, muy bien comportada, pero eso no garantiza que no vaya a pasar nada. De nada sirve que ya cuando venga la hija y ya diga, fíjate que estoy esperando, y le diga, hija, no debiste de haber hecho eso. Eso ya no es. Sin embargo, viene el Señor y nos está dando un mensaje de prevención, que corrijamos a nuestros hijos, pero también que nos corrijamos nosotros de no aceptar mezclas, porque las mezclas precisamente nos llevan a hacer las obras de acuerdo a esas mezclas. Aunque sean del Señor, lo que el Señor ha guiado en otras iglesias. Pero el Señor ha dado dirección y revelación a Misión Cristiana del Calvario. Algo específico para el pueblo de Dios.
La Escritura dice que Dios alumbra el sol y da el sol para buenos y malos. Dios los da para todos y los bendice. Pero eso no significa que debemos de hacer lo que los otros están haciendo. Por eso es importante el celo de Dios en relación a su diseño y cuidarlo. ¿Para qué? Para que no nos mezclemos, como dice el Salmo 106. No solo en mezclarnos con personas extranjeras fuera del diseño, que significa lo extranjero, sino para no practicar sus obras, porque nos distraen y dejamos de hacer lo que el Padre pide que hagamos por hacer las otras que creemos que son buenas para practicarse. Es por eso que el Señor nos está hablando sobre la importancia de cuidarnos. Y decíamos el lunes pasado que es necesario el cuidar esto. Y alguien dirá, y aunque lo dijimos el lunes pasado, mencionábamos que esto no fue solo para el pueblo de Israel, sino encontramos en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo. Esto ya no se lo dice al pueblo de Israel, ahora se lo dice a una iglesia. Quiere decir que el problema ya no era solo de Israel, sino el problema se trasladó a la iglesia. Y en este caso, la iglesia de Pérgamo, ¿qué le dice el Señor? En Apocalipsis 2, 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. La que yo aborrezco. Porque en el Apocalipsis 2:6 dice, le habla a la iglesia de Éfeso, que eran muy cuidadosos incluso con el ministerio apostólico, y que los que no eran los discernían y no les daban lugar. Pero mire qué pasa. Pero tienes esto, dice en Apocalipsis 2:6, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, ¿qué cosa? Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo, ¿qué dice? Aborrezco. Y era algo que en primer lugar los Nicolaitas estaban también demostrando, como decíamos la vez pasada. Los Nicolaitas tiene que ver con el gobierno democrático. La palabra Nico significa democracia, pero veamos bien lo que ahora el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Pero especialmente me interesa la actitud del Señor hacia los Nicolaitas. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales dice ahora, yo también las aborrezco. O sea, no era solo la iglesia la que aborrecía, sino era Dios que aborrecía a los Nicolaitas. Pero en este caso, la iglesia de Pérgamo sí permitió todo esto. Fíjese que está la doctrina de Balaam y está la doctrina de los Nicolaitas. Y también en otro caso, ahí en Apocalipsis nos menciona que tienes a Jezabel, la doctrina de los que enseñan, la doctrina de Jezabel. Generalmente cuando se habla de Jezabel, se enseña a que es la mujer la que manda, porque la esposa de Acab mandaba a Acab. Y eso es lo que generalmente se enseña. Podría ser, pero lo que está hablando ahí es la falta del gobierno de Dios en la familia. La doctrina de Jezabel lo que nos está enseñando es que no hay gobierno de Dios. No solo que una es la que manda, sino que el otro no está tomando su ubicación. Y la iglesia permitía esto. Si vemos la iglesia de Pérgamo y las demás iglesias, permitían esto de una manera sutil. El enemigo se les había infiltrado y estaban permitiendo, dice, la doctrina de Balaam. ¿Y a qué los llevaba la doctrina de Balaam? Que en la iglesia permitían, ¿qué cosa?
no que se enseñara de púlpito, sino se infiltraban. Permitían que los hijos se casaran con mujeres que no eran y con hombres que no eran del Señor, o con hombres y mujeres que no estaban dentro del diseño, aunque fueran evangélicos. Si están fuera del diseño, es doctrina de Balaam. Y qué importante es esto, cuidarlo, porque esto no es una doctrina que se enseña de púlpito, sino es algo que se infiltra, se introduce astutamente, porque entonces se volvieron permisivos, porque dice que tienes y retienes la doctrina de Balaam. No dice que la enseñaste, sino se les infiltraron. Son esas doctrinas que se permiten que se convierten en prácticas y en hábitos y por lo tanto se convierte en un estilo de vida. Entonces es una doctrina. Permisivos. No cuidamos el diseño ni corregimos las cosas que hay que corregir. Y cuando hablábamos de los nicolaitas decíamos, son de esas iglesias o de esos hermanos que reconocen y que entienden que el pueblo es el que manda. En realidad en la iglesia nadie manda, es Dios el que manda, Él es el Señor de todas las cosas. Dios ha puesto al pastor para dirigir, no para mandar. Dios ha puesto al pastor para conducir a la iglesia en el diseño, y el dirigir lógicamente significa dar dirección y dar ciertas órdenes, pero hablando de mandar en sentido del que dice que se debe hacer, es el Señor, porque Él es el dueño de su iglesia. Eso no implica ahora que el pastor no vaya a decir, mire, hagamos esto lo que el Señor ha dicho. Para eso está, para dar directrices y para llevar al pueblo hacia el camino correcto. Pero Él no es el que decide qué hacer o qué no hacer. Yo como apóstol de Jesucristo no estoy en el poder de decidir qué es lo que la iglesia debe hacer o no debe hacer. Sencillamente estoy para decirle a Misión Cristiana del Calvario lo que debe hacer y lo que no debe hacer en sentido de lo que el Señor ha dicho que debe ser Misión Cristiana del Calvario y que no debe hacer Misión Cristiana del Calvario. Yo no puedo decidir y decir, mire, a mí me parece que eso no está bien, o yo pienso que no debemos hacer tal cosa. O sea, puedo ser apóstol y puedo tener uno de los lugares principales dentro de la misión, pero no está en mí determinar qué cosas y cómo debo presentar a la iglesia de Jesucristo ante Jesucristo. Ya Él decidió cómo quiere su iglesia, pero eso no me quita ni me resta el que dirija y el que diga qué es lo que el Padre quiere, y para eso los pastores han sido puestos. No solo para empezar y ser estilos de vida, sino para conducir a la iglesia en el orden correcto. Pero también los nicolaitas no es solo de gobernar, no es solo de mandar, no se gobierna solo diciendo, sino los nicolaitas también tienen que ver con los hermanos que gobiernan en los que hacen nada, o como decimos, en los que no hacen nada. Usted dirá, ¿cómo así? Si no están haciendo nada, ¿cómo gobiernan? Sí. ¿No cree que eso pasa a veces en las iglesias? Se dice el diseño y se dice diseño, pero hay hermanos que no hacen nada, no lo aplican. Y van influenciando a los demás y el otro, bueno, pero aquel no hace nada. Y el otro no hace nada. Y cuando siente ya es un grupo de hermanos en la iglesia que no hacen nada. Están gobernando la iglesia. Están dirigiendo la iglesia ¿a qué? A no hacer nada. Cuidemos eso porque a eso se le llama espíritu nicolaíta. Y entonces viene y nos afecta y afecta al pastor y dice, es que ustedes no hacen nada, hermanos, y allá van a ver que yo no estoy haciendo nada, o cuando el Señor venga va a ver que ustedes no están haciendo nada. Eso significa que el pastor está siendo gobernado por la iglesia, pero no por una iglesia que diga cosas fuera del diseño, sino por una iglesia que no le lleva a hacer el diseño ni a cumplirlo. Eso se llama doctrina de los nicolaitas. Eso debemos de corregirlo. No es solo el hermano pues no está haciendo nada, pero vamos a orar para que el Señor obre. No es de orar, es de corregir. Claro, si ora mejor.
Pero a veces nos ocultamos en la oración. Señor, obra, Señor, manifiéstate, Señor, transfórmalo. Sí, gloria a Dios por eso, pero mi responsabilidad como pastor es corregir y llevar a la iglesia a no permitir ni la doctrina de Balaam, ni la doctrina de los Nicolaitas, ni la de Jezabel, que saca a la familia del gobierno de Dios y a la iglesia del gobierno de Dios. Porque en la iglesia es el Señor el que gobierna. Él es la cabeza de la iglesia. Por eso qué importante lo que el Señor quiere, que nosotros realmente cuidemos acerca de nuestra vida. Y que pongamos mucho asunto en el diseño y en la verdad que el Señor quiere manifestar y expresar en nuestra vida. Pero avanzando sobre eso y cuidando a las familias y cuidando lo que el Señor quiere, hoy quiero también mostrar aquí en el libro de Jueces capítulo 8. Jueces capítulo 8 y versículo 33. El caso de Gedeón. Gedeón fue alguien que Dios usó para derribar Baales, para derribar la idolatría. Y por cierto, durante ese tiempo dice que Israel durante 40 años tuvo paz. Pero miren en Jueces 8:33 que dice: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal-Berit. Escogieron otro Dios. En Jueces 8:30 nos dice que Gedeón tuvo 70 hijos. Algunos me parece que le van llegando por ahí. Tuvo 70 hijos en Jueces 8:30. Imagínense. Ahora, lo tremendo de Gedeón, y escuche bien esto por favor, porque aquí es donde nos confundimos a veces, pero si yo ya se los dije, yo ya se los mostré, yo ya les mencioné, así que creemos que por eso estamos librados de responsabilidad. Gedeón tuvo sus hijos y el pueblo de Israel. Y él llegó y derribó, fue enviado para derribar ídolos, los Baales, y para derribar los altares que habían sido puestos en los cerros y en las montañas, y para enseñarle al pueblo a adorar a Dios. Iban sus hijos con él. En otras palabras, sus hijos también derribaron altares. Sus hijos hicieron también y vieron cuando Gedeón hablaba sobre la importancia de que el pueblo debería de adorar a Dios. Sus hijos notaron cómo se estableció la paz en Israel. No con acuerdos de paz, sino adorando al Señor de señores y Rey de reyes. Adorando no estoy diciendo solo alabando, estoy diciendo adorando, que significa vivir de acuerdo a lo que Él ha dicho que debe hacerse. Porque dice que Israel tuvo paz durante 40 años. Ahora viene uno y podría decir, pero yo ya lo llevé a que hagan conmigo las cosas. Como Gedeón llevó a sus hijos a que hicieran y derribaran los altares. Pero ahora resulta que Gedeón muere. Como dice en Jueces 8:33, Gedeón murió. ¿Y cuál fue el resultado? Los hijos de Israel, incluyendo sus hijos, vienen y se fueron a prostituir. Todo aquello que ellos derribaron, ahora después lo estaban otra vez levantando. Habían adorado a Dios, vieron a Gedeón adorar a Dios, vieron a su padre exaltar a Dios y a su padre enseñar que se debería de adorar al Dios vivo. Pero aquí está un punto muy importante. Nunca les llevaron a ellos a tener su propia experiencia con Dios.
Ellos no aprendieron a tener una identidad real ante Dios. Por eso se murió el papá y olvidaron todas las cosas. Es como cuando a veces la mamá: hijos, ya va a venir su papá, pórtense bien. Hijos, su papá ya va a venir. Y cuando llegan el papá, todos bien portaditos. Se va el papá, la casa parece Vietnam después. Conflictos. ¿Qué significa esto? Que no han aprendido a hacer las cosas por sí mismos, sino o por temor o porque sencillamente les dijeron que hicieran las cosas. Pastor, no se confíe que los hermanos estén haciendo las cosas y que por eso significa que las hayan aprendido. Estoy hablando de un aprendizaje que los lleva a vivir y a tener una identidad. En otras palabras, Gedeón no les dejó un legado a la nueva generación. Les enseñó, les habló, les mostró, pero no los llevó a que aprendieran. No los llevó a que ellos vivieran su realidad con Dios. Y hemos venido hablando sobre la importancia de llevar a nuestros hijos, pero también como pastores de llevar a la iglesia que tengan su propia realidad de Dios. Y más bien los llenamos de temor. Con lo que voy a decir no es que esté permitiendo algunas cosas que voy a mencionar, sino solo las voy a mencionar porque hemos usado esto como un recurso para que no las haga. No se vaya a la fiesta porque ahí va a ir a caer. No se vaya a la feria porque ahí va a caer. No se vaya y no se reúna con sus amigos porque lo pueden involucrar. Y va a caer. Y quitamos a la gente de sus amigos. Quitamos a los jóvenes de sus amigos y a todos los sacamos del mundo y los juntamos en la iglesia. Pero ¿dónde van a hacer luz entonces? No estoy diciendo ni estoy volviéndome permisivo que pueden hacer un montón de cosas, solo estoy aclarando esto. Si Jesús se sentaba a comer con los publicanos y pecadores, ¿qué haría usted si encuentra a un hermano comiendo con personas que usted sabe que son pecadoras? Hoy rápidamente disciplina porque saber qué fue a hacer. Y lo que hacemos es, ustedes pueden caer. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que yo como pastor no le he enseñado a tener su propia experiencia e identidad con el Señor para que Él pueda mantenerse firme y que ahí donde esté pueda hacer luz. Sin embargo, Jesús entendía su identidad, entendía el propósito al cual había sido llamado y dijo: yo soy la luz del mundo. Y donde quiera que estaba, reflejaba la luz. No cayó, no hizo lo que los pecadores hacían, pero no les evitó la relación con los demás. ¿Y cuántas veces le decimos: no te juntes con esa persona porque te va a hacer caer? Cuando deberíamos mejor de prepararlo y capacitarlo para que ese discípulo influya en ese pecador y le enseñe la realidad de un Dios vivo y de un Dios poderoso que puede transformar y llevarnos a un cambio de vida. Hemos tratado de poner la luz debajo del almud. Y la verdad es que a muchos hermanos los tenemos debajo en vez de ponerlos hacia arriba. Que salgan a la calle y sean luz y reflejen la gloria de Dios. Les hemos por temor a que caigan, que eso dice mucho de mí como pastor, que no les he sabido enseñar, que no les he creado identidad, que no les he enseñado la realidad del diseño y que no han tenido su propia experiencia. Ese fue el problema de Gedeón. Gedeón no les enseñó a tener su propia experiencia. Por eso se murió Gedeón. ¿Qué pasó? Se murió todo lo que ellos habían hecho y fueron a prostituirse, fueron a caer, fueron a pecar. ¿Cuántas veces nuestros hijos tienen este problema? No les hemos podido transferir y no hemos podido ver a nuestra familia como una familia generacional. Déjeme decirle el diseño, y aunque ya lo hemos dicho en varias ocasiones,
El diseño o el modelo a seguir no es solo del momento, es algo generacional. Yo debo prepararme, pero también debo ser modelo para que transmita y transfiera en los demás la gloria de Jesucristo. Esto fue lo que pasó con Elías y Eliseo, pero también fue lo que no pasó con Eliseo. Viene Elías y discipula a Eliseo y lo llevaba para todos lados. No era un discipulado de escuela, no era un discipulado de enseñanza, de pizarrón. No era un discipulado, no estoy hablando del discipulado de una hora, de dar un manual. Estoy hablando del discipulado que tiene que ver con toda la vida, con el estilo de vida. Y a eso precisamente voy. A ese discipulado, hay discipuladores, por ejemplo, hay pastores, que cuando les estamos dando el discipulado a los hermanos, por ejemplo, si se habla sobre el manual de adoración, hermanos, adoren al Señor y levanten sus manos. Pero cuando estamos en el templo adorando a Dios, el discípulo ve que el discipulador ni siquiera levanta sus manos. Lo ve distraído, lo ve que está fuera de foco, como decimos. Y ve al pastor también fuera de esa realidad de adoración. Eso no es discipulado, ese es un discipulado de escuela, al cual Gedeón se involucró. Solo les discipuló cuando se los llevó. Y él podría decir, pero yo les enseñé a derribar altares, pero ellos no lo aprendieron. Y aprender significa concebir, pero no concebir desde la perspectiva de análisis y de entenderlo, sino concebir desde la perspectiva tiene el concepto como cuando una madre concibe para formar algo, para generar y transformar algo, para producir algo, una vida transformada. Eso es la palabra concebir y esa es la palabra aprender. Aprender significa que yo estoy concibiendo, no que yo estoy solo entendiendo, sino que yo vengo, concibo y ¿qué pasó? Eso se transforma, eso forma algo para producir algo. Produce fruto, pero también se multiplica. Por eso es importante entender el discipulado que el Señor nos ha puesto. Hay discipuladores que solo nos conformamos en enseñar el manual en el grupo, pero ya en la realidad en que estamos viviendo, nos ven otra cosa. No hemos aprendido a modelar. El problema de Gedeón es que no les modeló a sus hijos, aunque hizo lo que el Señor les dijo. El hacer lo que el Señor dice no quiere decir que estemos modelando, ni quiere decir que estamos dejando un legado a las nuevas generaciones. El dejar un legado a la nueva generación es llevarlos a que ellos tengan su propia identidad y determinación de ser fieles a Dios y de cumplir con todo lo que Dios haga, esté papá o no esté papá, esté mamá o no esté mamá, esté el pastor o no esté el pastor. Qué importante es esto. Qué importante y necesario es que nosotros aprendamos a modelar lo que el Señor realmente quiere, porque eso es generacional. Y esto que el Señor nos ha dado, que es glorioso y es precioso, es generacional. Y hablaba de cómo Elías entendió este discipulado con Eliseo. Viene y discipula a Eliseo. Y no solo le da ciertas orientaciones, el Señor dijo que hiciéramos esto, sino allá andaba Eliseo. Y Eliseo miraba a Elías. Y Eliseo aprendió cómo Elías hacía milagros. Digo aprendió, no solo le enseñó Elías, sino Eliseo aprendió, porque justamente hizo más milagros que Elías. El doble de milagros que hizo Elías. Elías, la escritura nos narra 7, aunque creo que hizo muchos más. Pero también de Eliseo nos narra 14, aunque creo que hizo muchos más. Pero nos relata que hizo el doble. Eso significa que Eliseo sí aprendió. Pero lo que él no aprendió es hacer lo mismo que hicieron con él.
¿Y qué fue lo que no hizo Eliseo? Él no entendió que era un legado que había que dejar. Y viene y reúne a un grupo de profetas y los prepara. Y tuvo una escuela de profetas. Eliseo les enseñó a profetizar. Y la escritura dice que se mantenían profetizando y profetizando y profetizando y profetizando. En aquel tiempo se daba mucho la escuela de profetas. Lo mismo en Samuel, tuvo escuela de profetas, pero ¿quién siguió la línea de Samuel? La pregunta es hoy, ¿quién siguió y a quién dejó Eliseo que siguiera su línea profética? Ninguno. Después de que se muere Eliseo, ¿dónde están los 300 profetas que él preparó? No se oyen, no se ven. ¿Qué pasó? Solo los entrenó ministerialmente, pero no como un legado. Yo le amo a esto los institutos bíblicos. Entrenan y entrenan y entrenan y entrenan, pero cuando hay necesidad de que delegar, no hay. Al punto que si preguntamos cuántos se han graduado en la iglesia del instituto bíblico y cuántos están sirviendo, o podría ser ninguno, o quizás uno. ¿Qué nos demuestra eso? Que no es el hecho como al estilo Eliseo, encerrar a la gente y darle clases sobre lo que es lo profeta y ponerlos a practicar. Eliseo no lo vio desde una perspectiva de legado, él solo lo vio desde una perspectiva que había que enseñarles. Y puede ser que les enseñó muy bien y profetizaban muy bien, pero la pregunta es, ¿quién quedó después de Eliseo? ¿A quién delegó Eliseo su doble unción? Mire lo que se pierde con esto. Elías le entrega su unción a Eliseo y al recibirla Eliseo recibió doble unción. Lo mismo hubiese pasado si Eliseo le hubiera transferido a otro la unción. Le hubiera transferido esa unción, solo que ahora doble que tenía Eliseo. Y así hubiese sido. O sea, cuando usted delega y ve, no estoy hablando de delegar administrativamente, estoy hablando de el legado que debemos de hacer. Cuando usted cumple una función y sabe que ahí está pastoreando, dejando un legado, dejando una generación en el diseño y en el propósito de Dios. Por eso era que pasaba, como dice en muchos casos, que esta generación no conocía a Jehová. Esta generación no tenía entendimiento de Jehová. ¿Y por qué? Porque les enseñaban a derribar altares y ellos mismos participaban, pero no habían dejado un legado donde ellos habían aprendido a hacer las cosas por sí mismos delante del Señor. Qué importante es esto y qué necesario es que nosotros, estoy en la misión no solo para revelar lo que el Señor quiere, sino para enseñarle a Misión Cristiana del Calvario a hacer lo que el Señor quiere, pero a que tengan su propia experiencia. Porque muchos tienen la experiencia del pastor, la vivencia del pastor o la vivencia del papá. Muchos hijos tienen la vivencia del papá. Y es bueno que aprendan de eso, pero no es la experiencia del papá, es mi propia experiencia en el Señor, la que es la que me va a hacer mantenerme. Y por eso es que el énfasis que el Señor nos está llevando es a que cuidemos a que cada discípulo de Misión Cristiana del Calvario conozca a Dios por su propia experiencia. ¿De qué me sirve en la vida diaria que yo entienda que Dios es sanador porque mi papá me lo enseñó? Aunque no me lo enseñó, pero voy a suponer. ¿De qué me sirve tener fe como mi papá me enseñó de que Dios es sanador? Estoy asumiendo. Cuando mi papá se muera o cuando mi papá falte, yo ya no voy a creer que Dios es sanador. ¿Por qué? Porque es la fe de mi papá.
pero no es mi fe. La Escritura nos dice en 2 Timoteo 1:5, hablando de Pablo a Timoteo, trayendo, dice en 2 Timoteo 1:5, a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Luego está hablando de habitar en tu abuela Loida, en otras palabras, la que habitó en tu madre Eunice y que ahora dice está en ti. Mire qué orden bonito, pero me gusta la palabra habitar. Quiere decir que Timoteo tenía fe porque la abuela Loida la vio como un legado, le transmitió fe a su mamá y su mamá también le transmitió fe a Timoteo. Ellos lo vieron como un legado y legado es transmitir algo para que se viva. Pero recuerde que dice y habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y ahora está en ti. No era la fe de la abuela, era la fe que ahora tenía Timoteo por su experiencia en el Señor. Por eso es que nunca Timoteo expresa la fe de mi abuela, porque al morirse la abuela se le hubiera muerto la fe. Y eso es lo que pasa. Y eso fue lo que pasó aquí con Gedeón. Al morirse Gedeón se les terminó la fe, se les terminó el diseño, se les terminó el modelo, se les terminó el gobierno de Dios que ellos habían supuesto que tenían, pero no había sido una experiencia personal. Por eso, papás, a nuestros hijos enseñémosles a que ellos aprendan a ser gobernados por Dios. Pastores, enseñémosle a que los discípulos aprendan a estar bajo el gobierno de Dios. Que no estén bajo el gobierno de Dios porque el pastor está bajo el gobierno de Dios. Claro, así debe ser el orden. El orden en jerarquía, el orden en la estructura que debe ser. Pero no hablo de dependencia. Ningún discípulo de la iglesia debe estar en el gobierno de Dios porque el pastor está en el gobierno de Dios. El pastor podrá salirse del gobierno de Dios. No estoy permitiendo de que esto suceda, sin embargo se han dado en muchas ocasiones. Puede salirse del gobierno de Dios, pero yo como discípulo de Jesucristo voy a estar en el gobierno de Dios y firme en el diseño. No porque el pastor cayó, yo voy a caer. No porque el pastor se salió del diseño, yo voy a salir del diseño. Esto fue lo que pasó con Gedeón. Y hay muchos ministerios que están ministrando en el templo al estilo Gedeón. Tienen discípulos de ellos, pero no son discípulos de Jesucristo. Los están siguiendo a ellos, pero no están siguiendo a Cristo. Prefieren obedecer algo fuera del diseño, pero no en el diseño del Señor. Hablábamos sobre las prioridades la semana pasada. Y decíamos que hay papás que preferimos que los hijos sean más responsables con la escuela que responsables con el Señor. Hijo, no vas a ir a la iglesia porque tienes tus tareas y tienes que hacer las tareas porque tienes que cumplir con el colegio, aunque no cumpla con la iglesia. Imagínense cómo estamos. Claro, entiendo que habrán circunstancias que se van a dar debido a mucha actividad, pero tuvieron quizás la tarde para hacerlo o una oportunidad más, pero prefieren faltar al templo y faltarle a adorar y a expresar a Dios, cumplir con el colegio, pero no cumplir con Dios. ¿Y cuántas cosas enseñamos de esto? Nuestra prioridad no es el Señor, o sea, no les hemos enseñado a nuestros hijos a que comprendan que su prioridad es Dios. No les hemos enseñado a los discípulos que su prioridad es Dios. Ahora quiero decir algo, una verdad, que de todas maneras se va a dar. Y suena no a que esté pensando en que esto va a pasar ya conmigo, pero es importante que lo transmita para que todos estemos entendidos y claros.
Hermanos, de que vamos a faltar un día, vamos a faltar. O nos recoge el Señor o algo va a pasar. Algunos más corto el tiempo y otros más. Pero de que vamos a ser llevados con el Señor, vamos a ser llevados con el Señor. Hay papás o hay hijos que van no a perder a sus papás, sino el Señor se los va a llevar. Pero ¿qué va a pasar con esos hijos si no tienen una identidad y no tienen gobierno de Dios? Se va el papá, pero se va la fe con el papá, como se fue con Eliseo. Se murió Eliseo y la unción se fue con él a la tumba. Al punto que al año, cuando se enterró a uno, resucitó porque tocó los huesos de Eliseo. Pero esa unción no la transfirió, esa unción de ese ministerio poderoso profético, aunque enseñó a otros a ser profetas. Pero no dejó ese ministerio que era un legado, no transfirió su ministerio con esa autoridad gloriosa profética que traía, con esa línea profética que traía. Podemos decir, pero si mis hijos han visto lo que yo estoy haciendo, y lo hice para enseñarles, pero no se ha dado cuenta si lo aprendieron, no se ha dado cuenta si lo hicieron. Dice aquí que la abuela Loida habitaba en ella fe, pero la transfirió a su hija, que fue la mamá de Timoteo. Pero ella transfirió a Timoteo la fe. En este caso, Timoteo tenía fe y vivía en fe y creía en Dios, no en base a la fe de su abuela ni de su mamá. Él tenía su propia experiencia. ¿Cuántos hijos esperan que sus papás estén orando? ¿Y por qué no ha sido sano? Porque mi papá no ha orado. Y entiendo que los papás somos responsables también de orar, pero no de quitarles nuestra fe a nuestros hijos. El hijo es el que debe entender y tener su propia experiencia de su milagro con Dios. Hermano en la iglesia, por ejemplo, decir, hermano, ¿y qué pasó? ¿Por qué no ha sanado? Es que no me han venido a visitar. Es que nadie ha venido a orar. Es que nadie ha intercedido. Ni siquiera en la iglesia me han mencionado para que oren por mí. No es eso. Y entonces su propia experiencia, ¿dónde está con Dios? Usted tiene que conocer a un Dios proveedor. Hermano, ¿y por qué le está pasando esa crisis? Es que en la iglesia no me han ayudado. No es eso, es usted el que tiene que conocer a un Dios proveedor, un Dios sanador, un Dios libertador, un Dios que es todopoderoso. Independientemente si la iglesia ayuda o no ayuda, si el pastor lo visita o no lo visita, si están orando en la iglesia por usted o no están orando. Me llama la atención explicar lo que pasó con David. A David ninguno de sus hermanos le dijo, mira, anda, aquí te vamos a apoyar en intercesión y te vamos a tener en oración para que salgas victorioso con el gigante. A David no le importó eso, ni dependió de eso. Qué lindo hubiera sido, lógicamente. Pero ¿qué hizo David? No dependió de que si oraban por él o no oraban. Él sabía que su Dios estaba con él y dijo, así como vencí al gigante, al león y al oso, así como el Señor me ayudó en eso, así yo te venceré. ¿Por qué? Porque Él está aquí conmigo. Él tenía su propia experiencia. Hermano, ¿por qué no se ha levantado? Levántese, sea sano y debe ser sano. Es que no han orado por mí, pues ore usted. Y como hizo David, decía en cierta ocasión, yo creo que David puso las manos sobre sí mismo y dijo, en el nombre de Jesús voy. Y aunque usted tenga que ponerse las manos sobre usted mismo, pero levántese en el nombre de Jesús. Quiero poner este ejemplo ya para ir concluyendo. Jesús le dijo al paralítico, ¿qué cosa? Si nosotros hubiéramos ido, se lo voy a ilustrar, agarramos de la mano al paralítico, pues levántate, empieza a caminar por fe. No, da el primer paso y vas a ver que el Señor te va a ayudar. Vamos pues. Y venimos y lo llevamos.
Es nuestra fe, no es la fe del paralítico. Y el problema es que el paralítico sigue paralítico, pues. Ahí hizo el intento y caminó porque le ayudamos, pero cuando él se vuelve a sentar sigue igual. Porque no es la experiencia del paralítico. ¿Qué le dijo? Sí, vemos que aquellos lo bajaron y dice viendo la fe de ellos, pero también llevó al otro a que lo hiciera. Levántate y anda. Lo llevó a su propia experiencia. Y también en los demás casos le decía al paralítico, levántate y anda. Lo llevó a su propia experiencia. Jesús no le dijo, a ver, pues te voy a ayudar. No te preocupes, aquí estamos para ayudarte y te apoyamos en fe. Ten fe, pues, a ver, levántate, ten fe, camina, 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 vamos, sí, en el nombre de Jesús. Eso no es poder de Dios. Eso es manipular el poder de Dios. El poder de Dios es levántate y anda, llevarlo a su propia experiencia. Y el paralítico dice, y se levantó y anduvo. ¿Qué fue lo que Pedro le dijo y Juan al cojo? Lo que tenemos, eso te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Tampoco se pusieron a ayudarle. No importa, aunque al principio estés cojeando, pero por fe vas a ser sano. Ese es un cuento evangélico, pero no es la realidad del diseño. La realidad del diseño es levántate y anda. Lo vemos en el caso de Gedeón y sus hijos y el pueblo de Israel. Momento que se murió Gedeón, se perdió todo lo que ellos estaban viviendo y practicando. ¿Por qué? Porque no lo llevó a su propia experiencia. Siempre trató de ayudarles y de hacer las cosas con ellos. A veces las ayudas lo único que hacen es atar o al hijo o atar a los discípulos. No estoy en contra de las ayudas deben complementar lo que Dios está haciendo. Y entiendo que debemos ayudar. Pero ¿cuántas veces la ayuda que damos lo que hace es anular su experiencia personal? No quiero decir que todas las veces y que ya no vamos a orar por nadie. Pero si usted ve al ciego, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Pues que reciba la vista. Pues mira. Y el otro no dijo, sí, pero no has orado por mí, pon tus manos. Y como muchos hermanos, sí, pero ponga sus manos y no recibe la vista. Es tu experiencia, recibe la vista, es tuya. A esa realidad debemos de llevar a nuestros hijos en el Señor y a los discípulos en la iglesia. Pero debe comenzar con nosotros los pastores y los siervos del Señor. Nosotros somos los que debemos de tener nuestra propia experiencia con el Señor. Eso no significa que nos vamos a volver independientes y que ya no vamos a necesitar de nadie. Vamos a necesitar de todos, del compañerismo, de la relación, de la comunión, de la convivencia, de los dones que cada uno tiene. Pero el llevarlos a su realidad, vemos en Jesús que siempre llevó a la gente a su realidad. Cuando le habla a la mujer samaritana sobre la adoración, a ver, pues ponte, levanta tus manos y pongámonos aquí a adorar. Y levanta, pues enseña. No, sencillamente le habló, le instruyó y la llevó a que ella tuviera su propia experiencia de adoración. Con razón fue a contagiar a todo mundo si iba con su propia experiencia. Las ayudas muchas veces paralizan y detienen. Cuida que la ayuda que tú des sea para fortalecer lo que el Espíritu Santo está haciendo, pero no para suplantar o sustituir lo que el Espíritu Santo está haciendo.
El caso de Gedeón y sus hijos es un caso de uno que fue ejemplo, que sus hijos vieron e hicieron, pero no aprendieron nada. Porque a la hora de la hora hicieron lo contrario. Eso significa que no aprendieron nada. Conocían, pero no aprendieron nada. Aprender algo no es solo conocer, implica conocer, pero aprender algo es cuando yo lo puedo hacer. Y el diseño del Señor es ese, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Por eso es importante que como papás modelemos. La abuela Loida modeló fe, la mamá modeló fe, pero no para que hubiera dependencia, sino para enseñarle al hijo Timoteo que debiera tener su propia fe en el Señor. ¿Cuántos de nuestros hijos hoy en día necesitan tener su propia experiencia? ¿O se ha dado el otro fenómeno? Ahora son los hijos que le están enseñando a los papás. Pero y no, el modelo dice que hay que tener fe, pues mamá. Y ponemos cualquier excusa. El orden bíblico es: enseñarás a los hijos de tus hijos. El diseño es que los papás le enseñan a los hijos, no que los hijos les van a enseñar a los papás. Gloria a Dios porque la nueva generación hoy viene aprendiendo. Y gloria a Dios por eso. Y los papás, ay, yo como estoy contento porque mi hijo cómo cree en Dios. Pero cuando usted se enferma, no le da, no le modela, no le expresa a Cristo a su hijo. Cuando usted tiene un problema, un conflicto, no va a acudir al que tiene todas las respuestas. Entonces su hijo no está viendo nada, ni está aprendiendo nada, ni él va a practicar nada. Es importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a que tengan su propia experiencia y su realidad con Dios. Que no vivan de la experiencia de los papás, pero que tampoco vivan los discípulos de la experiencia del pastor. Gloria a Dios, porque los pastores sí debemos de modelar. Y gloria a Dios por los que ya lo están haciendo. Pero eso no significa que debemos crear dependencia en los discípulos. Los discípulos deben conocer personalmente a su Dios. ¿Para qué? Para que cuando estén solos y sean luz ante los demás, no se enreden ni se contaminen. No porque les hemos infundido temor, sino porque ellos llevan una identidad real de quién es su Dios, el Rey de Reyes y Señor de señores. Oremos hoy y bendigamos al Señor. Padre del cielo, te exalto y te bendigo. Entiendo que hay muchas cosas que se dejaron de decir, pero hay otro programa en el cual lo podemos incluir. Pero esto que hemos dicho, que tu Espíritu Santo guíe y revele y haga aplicar en nuestra vida, y que como pastores llevemos a los discípulos a su propia experiencia. Que como papás llevemos a nuestros hijos a su propia experiencia con el Señor. Para que no nos pase los de Gedeón. Que ese síndrome de Gedeón se quite en Misión Cristiana del Calvario. Un siervo de Dios genuino, pero que no vio su ministerio y su ejemplo como un legado a la nueva generación. Que ahora sea quitado ese espíritu de Gedeón y que no nos confiemos en que ya enseñamos y que ya dijimos, si ya lo hicieron conmigo, que cuidemos y que veamos si en realidad han aprendido a estar firmes en Jesucristo como deben serlo. Por eso, Señor, hoy te exaltamos y te glorificamos y pedimos la unción de tu Espíritu sobre todas las cosas,
para que el Espíritu Santo siga revelando a nuestro corazón lo que el Padre quiere que hagamos como padres, pero también como siervos de Dios. En Cristo Jesús. Amén.